Pues bien, bienvenidos al segundo episodio de Historias de Consola. En el episodio anterior les agradezco mucho que nos hayan dado la bienvenida a el equipo que conforma este podcast en una historia de los años 90 en la que vimos por qué es bueno que los políticos sepan de lo que están hablando y por qué también es malo andar abriendo el hocico de más, ¿verdad, Howard Lincoln? Pero bueno, en esta ocasión le quiero dar la bienvenida otra vez a mis amigos Alex Cenis. Bueno, amigos, primero es Alex Cenis y luego presentamos al segundo amigo secreto, pero en el caso es Alex Cenis que nos va a acompañar el día de hoy. Muy Alex, ¿cómo bien, estás? Toquito, pues muchas gracias otra vez por invitarme. Estoy un poquito modorro. Bueno, ya no estoy tan modorro como antes, porque estuvimos platicando antes de empezar el podcast. Pero muy bien, listo para lo que viene, para ver qué historias nos traes este día. Excelente. Y bueno, también está aquí su compañero del legendario grupo de gamers Mancos. Bueno, no, tu grupo Mancos. No sé, Sirius, ayúdame con esto. Creo que me van a anunciar la conexión. Miembros ambos de los del Mancos SA Team. Es que, o sea, estamos barajando varios nombres. Digo, hasta ahorita es Mancos SA y así se ha quedado y así se va a quedar un rato, ¿eh? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo la verdad es que muy feliz. Recibí varios comentarios muy positivos de la edición pasada. Entonces, te los contaré ya y conforme vaya avanzando el stream. Pero de nuevo, muchísimas gracias por invitarnos a los dos. La verdad es que encantado de poder aquí contribuir de manera boomerosa con este podcast. Así es. Bueno, el gusto es de uno, pero bueno, ni modo para la gente. Ya se imprimieron las playeras y las tazas. No hay vuelta atrás, así va el nombre. Chale, Muy bien, chavos. En eso, maldita, y deja tú, traían un typo y pues ni modo, ya van las 500 así de mancos y va ahí. Ay, apenas iba a decirte ese chiste, pero me lo ganaste, Siris. ¡Maldición! ¡Sí! Chale. Échalo. Es que andas modorro, chavo, pero ¿Qué bueno. historia nos traes hoy, mi estimado Alex? Muy bien, bueno, pues en esta ocasión les traigo una historia que como buena narrativa tiene momentos altos, tiene momentos bajos, tiene villanos, porque así les podemos decir villanos, y pues también es una historia de muchos matices. En este caso, para empezar, les voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué modas de los años 80 recuerdan? Modas, pues el pelo con Sprite. Fue lo primero que me vino a la mente. Así, todo el pelo así como que... Sprite de la soda. Con spray de cabello. Bueno, Del Gonzalo. bueno, sí, pasaba también que en la escuela te tiraban Sprite accidentalmente o por... No tan accidentalmente, ¿verdad? Pero sí se te ponía un poquito extraño, pegajosillo, ¿no? Pero sí, ahí Y mira, lo que siempre me viene a la mente es el pelo con el Sprite, ¿no? O sea, de que todo duro, así, todo cuadradillo, ¿no? Así con las mujeres, pues, un poquito... Claro. Ay, no sé cómo decirlo, como abombachado, no sé. Sí, como el cabello de Farrah Fawcett, güey. Sí, como el cabello de Farrah. películas como Gremlins, Volver al Futuro, Uy, sí. Indiana Jones. Indiana Jones. Me encanta que todas son películas que abogaban a lo retro en ese entonces, que si bien eran no sé, entre los 50 y los 60, Sí. y ahora nosotros abogamos en los 2000 por los 80 y bueno, ya sabes cómo funciona esto de la nostalgia, ¿verdad? Siempre 20 años atrás. Claro. Me acuerdo mucho del resortito como el que está hecho de Toy Story del Slinky, güey. ¡Ah, el Slinky! ¡Ah, Sí, está güey. bien chido el Slinky! Sí, ya tuve uno. Se me rompió. Fue triste. Ya empezamos con la tristeza en este podcast. Maldita sea, perdónenme. Bien, No quería gacho. hacer esto. Mi Slinky. Mi Slinky que me robó el bully de la escuela. Bueno, yo también tengo ahí memorias de los años 80. Uno de ellos es pues He-Man, Thundercats, que básicamente eran anuncios de juguetes de 20-30 Así minutos, es, pero la gente los comerciales. recuerda diferente. Básicamente. Así es, los Viewmaster, que eran estos binoculares con un cartuchito de Sí. imágenes que les dabas vueltas, que muchas gracias a Freya, por cierto, de Mancos, que me ayudó a recordar qué fregados eran los Viewmaster, porque no me acordaba el nombre. También estaba MC Hammer, el Kantoshis, estaban las sombreras que usaban las mamás y los cortes mullets con los que los papás las conquistaron. Ándale, los mullets. Y pues había muchos... Sí, ¿no? Digo, y todavía este estilo permanece vivo en los choferes del transporte público. Benditos Solo les sean falta ellos. Sí, que solo nos les llevan- falta la playera que diga ahí 80s Forever. Así es, choferes de camión que nos llevan con toda violencia y rápido donde nosotros debemos ya estar ahí. En fin, en este mundo imaginario que les voy a describir, los videojuegos forman parte de un vestigio del pasado.
Los joysticks de Atari, tal vez los llegaste a ver en una película ahí de los años Sí. 80. Pac-Man, pues ahorita no tendríamos al famoso 2.V. E incluso, pues E.T. tendría una mejor reputación de la que tiene ahorita. Chale. Pues bien, en esta ocasión les quiero contar de posiblemente el peor momento que han vivido los videojuegos en su historia, al menos en el continente americano, y se trata del colapso de 1983. Para dar contexto a los eventos que llevaron a esta triste situación, hay que retroceder un poco a un colapso previo que pasó en 1977, en lo que se llamó la primera generación de videojuegos, que se les conoce así, pero en realidad eran 6 consolas que se podían comprar en las tiendas y que solamente servían para jugar Pong. ¿A ustedes les tocó alguna vez jugar Pong? Me imagino. Sí, A mí claro. sí. El original, no me Muy acuerdo, bien. la verdad, si lo llegué a jugar. Tengo vagos recuerdos de haber probado el Atari, como dijiste. Y sí era algo muy curioso porque estaba un poco... O sea, estás tan acostumbrado ahorita a cómo son muy fluidos los juegos, pero te metes a jugar esos tipos de consolas retro y nada, y ves todo el cuadrito. No, tiene que irse para arriba, para abajo, y es como que... ¡Oh, presiona rápido para arriba! La palanca, así, como si fuera tráiler, ¿no? De que... Sí, sí, sí. En lo que se tarda, ¿no? Es una experiencia Sí, era interesante. Ujú. De hecho, no sé si vayas a abarcar esto, pero voy a adelantar algo. Algo que sucedía mucho con Ujú. con el Atari y la fluidez que tenía, y con todos los videojuegos en ese entonces, es que el scroll lateral era muy, muy complicado de elaborar. Y de hecho, creo que por ahí va un poquito lo que se va a ver más tarde. Hubo una pionera que empezó con el scroll lateral y le dio una sensación de exploración diferente. Entonces, pero sí, antes de eso, los videojuegos tenían, o sea, hubo tanto un comercial que, pues, una época complicada. Pero yo jugué, les voy a presumir, yo jugué E.T. No manches. Yo jugué Uy. E.T. Lo encontramos unos amigos y yo en el sótano del papá. Ajá. Y lo jugamos y es tan horrible y tan culero como la gente lo describe. O Ah, sea, no de verdad, manches. es horrendo, es horrible. Ajá. Y toda la ilusión por la película de E.T. se va. O sea, se va. De hecho, no le quiero restar mérito a lo que dice Sirius, pero ahorita vamos a explicar por qué es tan fácil encontrar un cartucho Oh. E.T. No es que sea algo de malo de que, ay, cualquiera lo tiene. Es que, no, es que si no lo tenías es porque, no sé, es un objeto tan fácil de encontrar como las monedas de 50 centavos de antes o de 20 que no te aceptan en ningún lado. Pero sí, por ejemplo, acá en la casa teníamos el Atari. Ese lo compró, de hecho, mi papá. Luego él ya se puso muy en contra de que jugáramos mi hermano y yo, que era pura pérdida de tiempo. Pero me cuenta mi mamá que cuando mi papá tenía mi edad, uff, él era el que llegaba del trabajo y se ponía a jugar Pole Position. Mm. Bueno, les cuento. La saturación del mercado por los clones de Pong orilló un declive que fue detonado por la llegada de la segunda generación de videojuegos, y esta la encabezó el Atari Video Computer System, conocido como el Atari 2600, que ahora conocemos, ¿no? Ujú. El típico. Bueno, de esta forma Atari dejó atrás un momento de fracaso porque la compañía que Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron en 1972 pues no logró el éxito esperado cuando incursionó en Japón, y su división en aquel país fue adquirida por Namco, una empresa que todavía sigue vigente y que sí pudo dar vuelta a estas expectativas a través de arcades que tomaron fuerza en aquella época. Por ejemplo, Pac-Man, simplemente. O sea, Pac-Man funcionaba con las herramientas de Ok. Atari. O sea, el juego lo desarrolló Namco, Ujú. pero Pac-Man fue lo que corría en ese sistema. Y creo que no es difícil recordar la importancia que tuvo Pac-Man en la O cultura sea, popular, podría ¿no? decirse que es como, no tan oficial, pero ya ves que cada consola tiene como su mascota o como por ejemplo Super Nintendo, Mario montado en Yoshi, ¿no? Ujú. O sea, pero sin ese pensamiento cochino que puede llegar a tener la gente, porque estaba montado porque era su dinosaurio, ¿eh? No quiero decir que... No se me pasó por la mente ese que dijiste, Perdón, gracias. perdón, No lo vi venir, güey. No lo vi Di- venir, güey. me adelanto porque luego dicen, Alex, cuidado con las cosas que dices. Y yo, pero no lo... Puerco tú. Ahora tengo güey. que poner este Puerco podcast tú. en mayor de 18 años, No, gracias. puerco Me tú, disculpo. Alex. Ya sé. No. Sí, pero regresando, ¿no? Al tema, ¿no? De que está Sega con Sonic, entonces creo que sí, fue como que muy representativo. Yo siempre que veo los anuncios bueno, más que anuncios, los documentales de Atari, siempre está, pues, Pac-Man, ¿no? Es como que ya representativo Pac-Man. de la historia del Atari.
Bueno, uno de los aspectos que hizo famosa y exitosa la consola fue muy sencillo. Muchas plataformas de aquel entonces solamente tenían escrito un juego en el chip interno y te jodes, un juego y ya era todo lo que podías jugar. En cambio, Atari tenía la posibilidad de usar cartuchos diferentes y uno de ellos fue lo que se conoce como la primera killer app de los videojuegos. ¿Qué me refiero con killer app? Es, tú compras la consola para jugar esto. Tú compras un PlayStation para jugar Last of Us. Tú comprabas un Xbox 360 para jugar Gears of War. En este caso se trataba de Space Invaders, lanzado en 1980 y que se convirtió en el primer título en vender un millón de copias. Space Invaders. 1 millón de copias. Para ese entonces, en que era naciente la industria, imagino que debe haber sido brutal, güey. Ajá. De hecho, para eso voy. Para dar mayor contexto, el éxito de este juego que, basado en términos de inflación de 1980 y ahora, tanto en consolas como en el arcade allá en Japón y en Estados Unidos, se estima en 13 mil millones de dólares actuales. Ahora sí que Avengers Endgame, ¿quién te conoce? No, la madre. Es un montón de dinero. Así es, o sea, era porque mismo los desarrolladores de Space Invader, que era Taito, pues le cedieron lo que eran los derechos a Atari para que se las trajera de este lado del charco. Y cállate, o sea, la gente se compraba el Atari para jugar Space Invaders. Por eso el éxito de esta consola lo catapultó lo que se conoce como la era dorada de los videojuegos. Esto se conoce como un momento definitivo en el que el entretenimiento se hizo parte de la cultura popular y que juegos como Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man y Asteroids, entre muchos otros que surgieron durante aquella época, pues fueron parte de referencias, pues aparecían en películas, los niños traían sus playeritas de Pac-Man había en juguetes. O sea, fue como que los 80, que es esta época de mucha comercialización, ¿no? Que a lo mejor nos tocó los fines de los años 80, como tal no los vivimos, pero los efectos sí que los vivimos, ¿no? Definitivamente, creo que... Y de hecho, bueno, ya ves, o sea, a México le llega un poco tarde las corrientes. Entonces creo que los 90s fue como una mezcla de los 80s, finales de 80. Digo, a mí no me tocaron vivir absolutamente ni un momento de los 80s. Yo soy del 91. Pero sí se nota toda esa influencia, ¿no? O sea, y mi recuerdo más fiel a como la actualización de los 80s, ya ves lo que mencionabas, ¿no? O sea, los 80s es este boom comercial, es este boom de vender. Tenemos algo ahora, tenemos la gallina de los huevos de oro, vamos a vender. Incluso se creaban, como tú decías, conceptos, caricaturas, incluso, no dudo que videojuegos también, exclusivamente para la venta, o sea, como con fin comercial de vamos a crear todo algo alrededor de la venta de esto. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de los Power Rangers en los 90s, que tenían básicamente esa misma fórmula, ¿no? O sea, era un programa destinado a la comercialización de figuras. Entonces pienso, y las repercusiones de los 80 son brutales, ¿no? O sea, son muy grandes. Dije brutal 2 veces, me siento como el meme de Jimmy Neutron. Brutal. Sí, Brutal. Pero sí. Oye, pregunta. O sea, entonces, Atari, que según yo, no fue la primera consola tal cual con cartuchos intercambiables, pero sí la primera que se comercializó así, cabrón. Así es, de hecho, antes había unas tarjetas lógicas que se llamaban y les escribían ciertos jueguitos, pero en aquella época los juegos eran más cosas de que fútbol. Y de hecho creo que tenías que poner investigué, pero en realidad son cosas muy antiguas. Creo que tenías que poner como un vinil encima de la tele. Una plantilla. Y tú imaginabas que jugabas fútbol. Era una plantilla. Ándale, era una plantilla, exactamente. Eran juegos súper básicos. Creo que también había uno de ajedrez, había uno de carreras y nada más veías que se movían 2 puntos. Ahora sí que tenías que usar más imaginación. Ajá. Que cuando un astrónomo vio 2 puntos en el cielo dijo, huevo, parece un gato. Entonces, tienes que usar la imaginación, hijo. No manches. Mira la Pleiades de no sé qué y te dibujan al mono, ¿no? Con el arco y la flecha y es como que, güey, son 2 puntos ahí. 3 puntos y ya es de que, no sé, un dragón. Y dice, la madre, ese dragón. Ajá. No manches. Recordatorio que en este podcast no somos astrónomos, así que pues una disculpa. Pero no tengo idea de por qué lo dijiste, güey. Pero está bien. Pero está bien, adelante. Es como que pues muchos astrónomos van a cerrar este podcast. No sabes vamos a continuar. Los astrónomos. Sí, no sabes cuántos astrónomos juegan además, amigo. Buenas tardes. Malditos astrónomos, los peores enemigos de historias de consolas. Los odio. Oye, sí, ya. O sea, primero es con Apred y ahora son los astrónomos. Ok, bueno. Con base a un cálculo que yo hice en la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos,
Las ventas de consolas y de cartuchos, que fueron $2,000 millones en 1980, equivaldrían hoy a 6,281. Era una monstruo Atari. La madre. Era una Sí, bestia. O sea, en los próximos 2 años, entre el 80 y el 82, la consola había desplazado 10 millones de unidades y Pac-Man por sí solo había vendido 7 millones de copias. Entonces era muy probable de que gente que tuviera un Atari tenía Sí, un Pac-Man. Porque Ok. sí, era la atracción, porque lo veías en el arcade, lo querías jugar en tu casa y sin estar desperdiciando tanto dinero y luego te quedabas sin feria para el camión, me imagino. Sin embargo, como toda buena historia, como les digo, no todos son felices momentos, buenas noticias, risas. Y bueno, en el caso de Atari no todo fueron esos millones de dólares, no fueron para todos. Les comento, los ejecutivos de Atari, que recién había sido adquirida por Warner Brothers, algunos años atrás, no le repartieron ganancias equitativas a sus desarrolladores y manifestaron su descontento a la compañía, que había despedido a Bushnell, el que lo fundó, tras la venta de Atari, y que asignó al directivo Raymond Casar como su presidente o CEO. La forma en que Nolan Bushnell llevaba su negocio, en el que trataba a los desarrolladores e ingenieros como rockstars por las ventas que lograban, de que sí, vato, o sea, ¿quieres una máquina de cocas en tu oficina? Te la pongo, güey. Vamos a poner un pinball, o sea, era como que tipo Atari se lo llevaban como el Google de ahorita, ¿no? De las oficinas chidas ahorita de tienes una... Ajá. Creo que se entiende el punto. Sí. Como el Silicon Valley de los videojuegos. Ándale, exactamente, ese es el Silicon Valley. Bueno, la forma en que Bushnell trataba a sus empleados fue un contraste completo a comparación del trato que recibían de parte de Casar, el nuevo presidente, quien públicamente utilizó términos como niños malcriados y divas al referirse a los programadores. Y pues sí, de esta manera así trató a quienes fueron alguna vez el recurso más valioso de Atari. Siempre pasa, ¿no? Un negocio cambia de manos y cambia todo esto. No manches, el mejor trabajo de la vida. Me dice niño malcriado. ¡Yay! Sí. Pero tengo una máquina de coca en mi oficina. No, Chúpala, la los máquina güey. de coca se retiró porque estaba fuera del presupuesto. Ya empieza Maldita a tomar agua sea, chavo. ya no es el mejor trabajo, renuncio. Así es. Aparte recuerda que todos tomaban coca y la diabetes no existía en 1980. Maldita sea, todo era Entonces, felicidad antes de que descubrieron la diabetes. ¡Malditos! Antes de que se desbloqueara la diabetes. Exactamente. Maldita sea. Chingado. Bueno, en un artículo de investigación de la revista InfoWorld que fue publicado en 1984, después de que el colapso había pasado, una fuente anónima señaló que había muchos gritos y amenazas. Es increíble que cualquier compañía en Estados Unidos se comporte de la manera en que Atari lo hacía, porque usaron amenazas, intimidación y acoso, y no puedo creer que las cosas le salieran bien. Mucha gente se fue porque había sido subestimada y humillada. Esa fue la declaración de una fuente anónima consultada. Una fuente anónima consultada. Ese güey, o sea, espero que siga vivo, pero ese güey o esa persona, esa chica, ha de estar ahorita retorciéndose con el hecho de que Trump sea presidente, porque básicamente hizo lo mismo, o sea, llegó al poder del mismo modo en el que Atari era, güey. Así es. Y para referencia como periodista. Para periodistas, porque mucha gente cree que eso de las fuentes anónimas no existe. El reportero sabe quién es la fuente anónima. El medio sabe quién es la fuente anónima. El departamento legal sabe quién es la fuente anónima. Pero uno se compromete a no revelarla en la investigación, pero sí existe. Ya. Mucha gente cree que es como inventas fuentes, pero no, debes tener un sustento legal. Fíjate que no lo Eso les digo porque fíjate que no me había puesto a pensar en eso. Qué interesante. es que hay mucha gente que tiene muy equivocado el concepto de fuente anónima. Ajá. Tú no tienes por qué revelar tus fuentes, pero en este caso fue una persona que en el 84, imagínate después de que se cae la economía, como está pasando ahorita, lo que menos querías era enemistarte con la gente, entonces pues era la única forma de hablar. Órale. Bueno, esta declaración quedó sustentada luego de que un equipo de 4 diseñadores conformados por David Crane, Bob Whitehead, Larry Kaplan y Alan Miller, quienes eran conocidos como los Cuatro Fantásticos. Este apodo, aclaro, lo obtuvieron porque lograron excelentes cifras de ventas con juegos básicos como el ahorcado, el ajedrez y fútbol, que ahorita nos parecen muy sencillos, ¿no? Pero, oye, estaba bien loco jugar el ahorcado en la tele. De las letras, estar jugando ajedrez que nada más se puede jugar de uno contra la computadora y te funcionaba, o sea, esos chavos fueron los que pusieron a Atari en el cielo. Ellos le expresaron sus inquietudes a Casar en búsqueda de lograr un acuerdo de regalías para lograr una compensación justa para los creadores de éxitos de Atari.
Y Alex y Sirius, si estamos hablando de esto, es porque ¿cómo creen que les fue? Bien. Muy bien, ¿no? No, yo creo que les fue bien mal, ¿no? Ah. No era la época en la que ni siquiera les dejaban poner los nombres en los juegos, que tenías que hacer easter eggs para poner tu nombre como desarrolladores escondidos y esas madres, porque según yo les fue para el perro. Así es. De hecho, están equivocados, les fue muy Ay, bien y triunfó la ¡Yay! industria. ¡A huevo! Bye. Nada, es cierto. Maldita No, no se sea. crean. Maldita Como bien sea. Jugaste saben- 2 veces con los sentimientos de Alex, güey. Sí, Alex dijo, qué bueno que los trataron padre. Sí. No, pues no los trataron padre. Pocos, perro. Porque como bien saben, especialmente en esta economía como estamos Ajá. ahorita, es que por eso es lo importante volver a recuperar cosas y ver cómo te tratan ahorita y cómo trataban a la gente antes. Los ejecutivos y la casa nunca Sí, pierden. claro. Esto quedó demostrado porque el desarrollador Rob Zibel explicó estos detalles de la negociación en un documental que se llama Once Upon a Atari. Esa es una cita de él. Le escribieron una carta a Ray Kassar para decirle que buscaban lograr un pago justo por su trabajo. Pero Ray desechó su solicitud en otra carta e incluyó una línea que específicamente decía: ustedes no son más que unos desarrolladores del montón. Hay muchos como ustedes y ustedes no valen ese dinero. Chingas a tu madre, cabrón. Qué pedo. Qué agradable sujeto. O sea, es la gente que le dio el dinero, güey. ¿Estás de Exacto. acuerdo, güey? O sea, estás mordiendo la mano Ujú. que te dio de comer. Prácticamente. Güey, qué Y de hecho cabrón. lo que se quejaban muchos es que Kassar jamás se paseaba por un arcade, jamás jugó un juego de Atari. El vato simplemente es como que no sé, háganme dinero, me vale madre cómo. Es como los empresarios del transporte que jamás se han subido a un camión. Es como los directivos de un periódico que no leen su producto. Ay, es como el jefe Y del. voy a dejar de es hacer como esas el jefe- referencias. Es como el jefe de un día que tuvo Alex, güey. Sí, sí, sí. No, no me hagas recordar. Luego, esa historia para luego, esa historia para luego. Sí. Es historia de esas historias que el chile todavía uno no puede hablar. Que están completamente. guardadas en un rincón del corazón. Yo los entiendo, fuertemente. empleados de Atari, los entiendo. Les doy un abrazo donde Ay, quiera no. que estén. Ay, no. Un Wakanda Forever para Forever, ustedes, aunque no sean de Wakanda. Muy bien. Pues les comento de esta manera: Crane, Whitehead, Kaplan y Miller, los alguna vez 4 fantásticos de Atari, y cuyo esfuerzo creativo, les recuerdo, representó hasta el 66% de las ventas anuales de juegos, decidieron abandonar la compañía y buscaron su propio camino por separado. Por separado. Mientras tanto, sí, o sea, como que dijeron, a ver qué pasa. Ok. Vámonos, chavos, no jalo este rollo. Vamos ahora sí a conducir taxis, a hacer pizzas. No sé, algo vamos a tener que vivir. Porque, tipo, no trabajabas en Atari y no eras nadie en el desarrollo de videojuegos. Chale. Entonces, Muy bien. Entonces, además de Ray Kassar, del tarado Atari enfrentaba varios problemas. Según un análisis de la firma de inversionistas Goldman Sachs, la demanda de videojuegos se duplicó un 100% en 1983 a comparación del año anterior. Pero para ese momento la producción de consolas y videojuegos se disparó un 175%, que traducido a un concepto más claro, había más producto que consumidores. Y este es un punto muy clave detrás del colapso que y este es un punto clave detrás del colapso que pasó ese mismo año. Es como. Es como se escriben más libros de los que se pueden leer, ¿no? Qué aterrador es eso. Sí, o sea, porque están diciendo, hay más videojuegos, hay más consolas de los que la gente compra. No sé. De hecho voy a hacer una referencia más tarde, pero vamos a movernos porque esto vale mucho la pena. Ok. ¿Qué detonó las causas de este colapso? ¿Por qué una industria que vivía su época dorada, en la que los desarrolladores eran rockstars y la cultura popular estaba definida por Space Invaders y Pac-Man, iba a fracasar? Bueno, esta respuesta está muy sencilla. Es importante trasladarnos al presente para conocerla. Actualmente sabemos que juegos como Street Fighter V, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Destiny 2, largo etcétera, son productos de estudios que trabajan para publicar sus creaciones en las consolas y se les conoce como desarrolladores third party o desarrolladores de terceros. Ujú. Los conocemos, ¿no? Digo, no asocias el mundo hoy sin Capcom, sin Sí, tal, claro. tal, tal. Sí, sí, sí. Muy bien, pues a finales de los años 70 esta figura no existía. Los desarrolladores de consolas, como es el caso de Atari, hacían sus propios juegos para sus propios sistemas y se jodió. O sea, tú nada más puedes jugar juegos de Atari, hoy nada más podrías jugar juegos de Nintendo, hoy nada más podrías jugar de Sony y se acabó. Ok. No hay de otra. Ok. Bueno, sin embargo, para contrarrestar esa situación, 4 fantásticos se unieron nuevamente en 1979 y fue cuando Crane, Whitehead, Kaplan y Miller fundaron una empresa que fue la primera casa desarrolladora independiente.
se llama Activision. Ah, qué no mames. chido, güey. Oh, no, son leyendas entonces esos vatos. Se podría terminar el podcast aquí y me pongo a llorar. Sí, güey. próximamente la continuación. Oye, entonces, es que es como dicen, ¿no? De que de una mala experiencia siempre viene algo bueno, ¿no? O sea, ya después estos fueron tratados muy Claro, mal, o sea. pero eso les enseñó de que, pues chinguen a su madre, o sea, nosotros vamos a hacer nuestra propia compañía de videojuegos con juegos de azar y mujerzuelas. Y mi Ay, máquina de madre, no, coca. la Sí, máquina sí, de ándale, hubo un güey, estoy seguro de que de los cuatro, un güey solo se metió porque quería su máquina de coca en la oficina, güey. O sea, Ese sería- quiero volver a tener eso, Ay, güey. mira, si fuéramos nosotros, yo sería el de la máquina de Coca-Cola, güey. Sí, güey, completamente, güey. Completamente. Madre, Ya sé, qué sí. bueno. O sea, Mira, yo no sé cuánto cuesta ponerme el chili y el queso amarillo de los hochos ahí del 7, pero ponme eso, güey. No tengo aguinaldo, güey, pero mira, tengo queso cuando yo quiera. ay, bueno, yo, O sea. yo nada más quiero una pinball, es todo lo que pido. Bueno, y pues ahorita sabemos Sí. que es Activision, ¿no? Claro. Digo, todo el monstruo que es. Bueno, así fue como comenzó su historia, porque se juntaron esos 4 señores y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestro propio asunto, no necesitamos de Atari para Nice. triunfar. Damn. Sin embargo, este problema no era nuevo, la falta de third parties, porque cuando Nolan Bushnell se fue, el equipo que se quedó en Atari prácticamente le rogó a Kazar para que abriera la posibilidad de que Atari le abriera las puertas del Atari a desarrolladores independientes en la línea de computadoras que complementó a las consolas. Esto para abrir mayores libertades de diseño, para nuevas ideas y también para no estarlos explotando Sí, claro. ellos. Porque imagina que Nintendo esté sacando todos los juegos del año, es como que, güey, espérate, o sea, tíranos paro, que también no haya otros y que cobrarles una comisión. Ujú. Sin embargo, durante varios años, Atari se negó rotundamente a proveer documentación a los dueños de sus productos. ¿Qué se refiere a esto? Tú no sabías de qué estaba hecho tu Atari. A lo mejor para el Juan Pérez promedio que lo conectaba a la tele, jugaba tantillo y ya lo apagaba, no era nada. Pero si tú eras un desarrollador homebrew, de esos así que aprenden sobre la marcha, el vato iba a querer abrir y saber qué chips tenía, Ya. pero él no sabía, estaba a ciegas. Sí. Bueno, debido a que el equipo de Activision ya sabía cómo trabajar en el Atari 2600, fueron capaces de replicar su trabajo y crearon sus propios juegos, además de crear sus propios cartuchos. Ahora sí que, Atari, no te necesito, yo sé hacer mi jale. Nice, Damn. nice. Creo que es una lección que nos está dejando mucho ahorita, ¿no? De que en muchos lados no te quieren dar trabajo, en muchos lados te dicen, no, tú no eres lo que buscamos. Es como que, vato, no te necesito. Ahorita tienes feria, sí, pero yo sé hacer mi propio trabajo, no te necesito en sí. Bueno. Disruptor, completamente disruptor. Y es algo que yo creo que se va a seguir viendo. Es que fíjate que me parece curioso porque en ese momento se veía en una recesión económica y ahorita, justo en este momento, hay otra recesión económica. Entonces, el caso es el mismo. Sí. La gente se está independizando de manera emocional, mental y económica en cuanto a la profesionalidad, ¿no? Claro, y sobre todo esta onda de que Atari era el dominador, Ujú. El eran los opresor. que generaba el dinero. Ujú. Y tú sin mí no existes, básicamente. Era como que la mentalidad de la Sí. época. Bueno, en respuesta, Atari siendo Atari de la época, el clásico negocio de los años 80, imagínense a Michael Douglas de Wall Street así siendo bien asshole el vato, o sea, ese es Atari. Ujú. Bueno, rápidamente inició procesos legales para frenar las ventas de Activision, en un caso que se resolvió hasta 1982, cuando un juez ordenó que Activision sí tendría que pagarle regalías a Atari por los juegos que estuvieron creando, porque tipo, no puedes estar trabajando por la libre con Atari, Ujú. pero se les borró bien rápido la sonrisa, porque les dijeron, legalmente sí puedes hacer los juegos, nada más paga. Y Activision dijo, sobres, Pues pagamos. Sí. pues pagamos. Y ahorita les va el siguiente dato. El miedo de Atari no era infundado, porque Pitfall, ¿sí se acuerdan de ese Sí, jueguito sí, sí. del mono Sí, que sí. brincaba? Ese que mencionaba ¿Es de Sirius, Activision? es de Activision, Se hace en toda la boca, Atari. así es. Y Pitfall vendió hasta 4 millones de copias en el 82, contra 7 de Pac-Man. No somos... Ay, me gustan los finales Sí, felices. qué bueno, qué bueno. Sufre. Claro, ya Activision después entró en ciertas cuestiones de las que no estoy muy de acuerdo en el futuro, pero ahorita vamos a concentrarnos en chavos soñadores que quieren hacer su propio Sí, cotorreo. claro. Muy bien. Me gusta cuando se convierten en malos. Muy bien. Sí, ¿qué decía? ¿Qué decía Harvey Dent? Algo así, Eres ¿no? el elegido. Vives lo Eres el elegido, suficiente. Te tenías que cambiar todo. Ándale. Yo te amaba, eras un hermano. You Alex. were the chosen one. Bueno,
El éxito de Activision no pasó desapercibido por otros desarrolladores porque otras compañías también quisieron entrar al negocio de crear juegos. Este fue el caso de Coleco, que si se acuerdan es la computadora que está usando Rafa cuando le dice Super Nintendo ya, Chalmers. sí. ¡Vato! Una ColecoVision. También estaba Parker Brothers, que con el paso de los años se convirtió en Hasbro, pero bueno, eso es para los entusiastas de juguetes. Y dentro de esas marcas también estaba Mattel, que estaba ahí como que incursionando en los videojuegos. Güey, Porque, sí. oye, tengo Barbies, tengo G.I. Joes, pues puedo yo también vender mi mugrero. Claro. Sin embargo, la entrada de más competidores no siempre significa algo bueno para los usuarios. En una entrevista realizada al portal Gamasutra, David Crane, el fundador de Activision, dijo que muchas de estas compañías estaban respaldadas por empresarios que querían lograr el éxito a base de puro dinero y billetazos y con desarrolladores que tenían poca experiencia, por lo que muchos juegos eran de pésima calidad, de pobre jugabilidad y encima de todo abarataron mucho lo que es la plataforma. Sirius, por ejemplo, en el caso, ahorita igual Alex para él también tengo una consulta. Como me comentas, ¿no? Hay más libros que lectores y cuando fue todo el boom de las novelas de Young Adults de tipo, se me está yendo el nombre, de los Juegos del Hambre, todo el mundo quería sacar su Maze Runner, todo el mundo quería sacar, es como que tipo, aquí está el dinero y todos vamos a pegarle al mercado. Y sigue pasando. Es que eso ya no es una cuestión, por ejemplo, esto te lo puedo explicar sencillamente en todos los ámbitos, así, en todos, no importa cualquier cosa, cualquier ámbito económico, sea videojuegos, sea cualquier cosa. El problema de todo eso es cuando el dinero se vuelve el punto principal, porque él pierde el alma. Acá los videojuegos eran videojuegos sin alma. No tenía ninguna clase como de corazón, por así decirle, de transmitirte una historia, de transmitirte un concepto, de desarrollarte algún gameplay chido, las mecánicas de juego valiosas y disruptivas, revolucionarias. No, los 80, bueno, esta época en particular, por lo que yo conozco, es el momento de los videojuegos sin alma. De productos únicamente sacados por sacar y por querer tener dinero, y la traducción de todo esto era niños, adolescentes y adultos entusiastas de los videojuegos que cada vez se desentusiasmaban más. O sea, cada vez era peor la recepción que lo tenían, pues porque ya no había nada nuevo que aportar, eran pues como se dice, ¿no? O sea, basura, listo. Así es. Por ejemplo, Alex, que de alguna manera a nosotros nos tocó ver Thundercats y He-Man, como comenté al mero inicio. Tú te dabas cuenta ya después de que eran simplemente comerciales para vender juguetes, que estos son los años 80, ¿no? Que es donde estuvo como este auge de la comercialización. Por ejemplo, en tu caso, que tengo entendido que ahí sabes algo ahí de marketing, unas ciertas cuestiones, ¿tú por qué crees que sucede este tipo de cosas? De que la gente dice, le voy a apostar a este proyecto y le voy a echar todo el dinero, aunque al final no le reditúa. Pues creo que porque hay oportunidad, o sea, creo que sí se puede llegar a ver una oportunidad, además que en muchas ocasiones pues van ciertos factores, ¿no? De que a lo mejor no tienen un vocero que les pueda ayudar, o de plano también la competencia sea demasiado fuerte, ¿no? Entonces creo que eso también influye bastante y pues tristemente en algunos casos se puede conseguir, pues que se logre, ¿no? Todo esto y a veces no, entonces pues creo que pasa eso, creo que es más sobre ese punto, ¿no? Pues fue justo lo que pasó con E.T., güey. Ujú. Definitivamente. Ajá, sí, Justo lo que pasó porque con muchas E.T. veces también Ujú. está eso de que tenemos este producto fuerte, ¿no? De que esta marca, de que es de Steven Spielberg, de que este monito E.T., Ujú. vamos a hacer algo grande y estamos 100% seguros de que va a funcionar y vamos a hacerlo, de que sí, vamos a lograrlo todo y de repente pues la gente se está quejando, no se está vendiendo, el monito pues está cayendo en un pozo y la gente pues está llorando porque no se puede salir del pozo, ¿no? Entonces, y no entendemos eso, nosotros pues nomás estamos vendiendo el juego y es de que, pues es que es parte del juego, ¿no? Pero pues no le gusta a la gente, ¿no? Y empiezan a regresar el dinero y no les llama la atención, entonces Exactamente. es interesante porque a veces está eso, ¿no? De que es algo que ves que sí se va a poder y no se puede, o sea, no, está curioso todo. Voy a hacer una terrorífica mención, si me permiten. Ajá. Y digo terrorífica porque actualmente, por ejemplo, y yo sé que no debería estar hablando de eso porque qué miedo, pero hay más podcasts que gente que escucha. Ajá. Ujú. Muchos más. Y es porque hay un momento en el que la gente se quiere meter y se quiere trepar al carrito, güey.
yo también quiero, yo también puedo. Sí, todo el mundo se puede, todo el mundo puede, además, ¿no? Pero cuando el dinero va de por medio, todo se va a pensar de una manera plástica, de una manera muy poco imaginativa y la creatividad va a quedar de lado. Porque de verdad, o sea, yo he escuchado podcasts de nuevos emergentes, de amistades o de otras personas que están cerca de mí, cosas por el estilo. Y carecen de contenido, o sea, carecen de un alma. Yo le platicaba con un amigo hace unos días. Comparo mucho los podcasts como antes las películas o los videojuegos o las películas, lo que tú quieras, ¿no? Que las verdaderas cosas que estaban hechas para trascender eran lo que después de los tiempos de crisis seguía aportando algo con carnita, con alma, ¿no? O sea, temas como estos, ¿no? Toco madera. Pero temas en los que hay un corazón, en lo que se ve que hay un poquito de amor a lo que se está haciendo, es vital para que algo trascienda, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces, cuando el amor va dedicado al dinero, una vez más voy a rectificar una y otra vez sobre esto, cuando el amor va dedicado sobre el dinero, el contenido pasa a segundo término. La gente que paga por eso rara vez entiende qué pedo, o sea, rara vez entiende qué está vendiendo, qué está haciendo. Por lo mismo, pues Spielberg le pareció muy bien, porque incluso Spielberg tuvo una junta para ver el videojuego que se hizo como en pinches 3 semanas. Y Spielberg lo vio y dijo, ¡está con madre! ¿Y qué pasa? Que pasó un tiempo y es como, güey, está de la verga, ¿no? O sea, Sí, no sabes, Spielberg, qué estás haciendo. No tienes idea de lo que estás haciendo porque no sabes de esto, ¿no? Están con el hype, lo ven y dicen, pues sí, yo lo hice, o sea, es parte de lo que yo estoy pidiendo, entonces está con madre. Hey. Y eso se llama de alguna manera, soberbia desmedida de la creatividad. Así es. Y de hecho, de alguna manera, este episodio está muy meta. Por esa cuestión que estás diciendo, Sirius. No, pero este podcast está dedicado, está destinado a que seas famoso y nos dejes de hablar, güey. Lo dije en el pasado, lo vuelvo a decir en este, güey. Nos dejes de hablar y nos cobres regalías y seas como Atari, güey. Pero... No, siendo justos, ustedes ya eran más famosos que yo al inicio, así que solamente sería un balance, como decía Thanos. No se crean. Y bueno, pasa muchos negocios, ¿no? Les comenté lo de las novelas de Young Adult, que había demasiados juguetitos que sacaron. De hecho, hay una historia muy triste después, este es para otro episodio, de un cartuchito del que iba a salir una especie de nuevas tortugas ninja, pero que fue un fracaso totote. Y bueno, también está los vasos de Arma Tu Loco, ¿no? Que cuando le empezaron a poner los gusanos ahí de gelatina, pues ya como que fue como que too much. Es que me encanta, güey. Eso fue también en esa época, güey. Que no sabes si lo estoy diciendo en serio o no, güey. O sea, no, si es en serio, por eso un payaso ahora los vende. Pero es que me dio mucha risa porque demasiado. fue, o sea, bien seria salir. la referencia. Y entonces, Arma Tu Loco y yo así de ¿qué? O sea, ¿sabes? Estás hablando algo muy serio. Me sacaste pedo, perdón, güey. Es la idea. Ay, Bueno. Dios. Crane en esta entrevista dijo una cita muy interesante. Mencionó: sin desarrolladores profesionales, estas compañías crearon juegos de baja calidad que nosotros habríamos borrado en nuestras computadoras. Sin embargo, con el dinero que tenían, crearon millones de copias de juegos de mala calidad. Cuando nosotros vimos la mala calidad de los juegos que salían a la venta, nos preocupamos y pensamos que estarían quebrados en menos de un año, pero no sabíamos lo que le haría a la industria. Y al final de cuentas, Crane tenía razón, no tanto porque fuera arrogante o que despreciara el trabajo de sus colegas, sino que expuso el punto económico de este razonamiento. Volvió a decir, y cito: el colapso vino en la Navidad de 1983. Muchos de estos desarrolladores no podían vender sus juegos y se fueron a la bancarrota. Muchos buitres aprovecharon para comprar bodegas llenas de cartuchos sin vender por $3, luego iban a las tiendas a venderlos por $4 y las cadenas los vendían en 5. Cada tienda tenía una caja de remates llena. En este análisis que él ofreció, explicó que los niños pedían los juegos más recientes de Activision, pero cuando sus papás llegaban a las tiendas y veían que los $40 que te costaba el juego de Activision podían comprar 8 juegos en lugar de 1, creían haber hecho una mejor compra. Lo que causó esto es que los juegos nuevos no vendían una sola copia. Manches. Es la típica frase de por uno le llevan todos, güey. Exactamente, por eso estaba Crane enojado. Sí, claro. Tenía razón. Imagínate que, no sé, inviertes tiempo, desarrollo en sacar The Last of Us,
en sacar un juego de buena calidad, en sacar algo, un juego que sea un esfuerzo, Never Alone, por ejemplo, y luego los papás se llevan el Chavo Kart, ese chile. Fíjate que a mí me pasó algo así cuando tenía el NES. No me acuerdo. Ah, no, también con el... ¿cuál era? PlayStation 2. Ay, no. Bueno, me pasó varias veces. Sí, en el Wii Sí, no, a mí especialmente. me pasó con el NES. No me acuerdo qué juego pedí, la verdad. Y me trajeron uno de golf. Así como Bart. Exactamente como a Bart. De que. ¡Ay! Entendí, Carvalho. ¡Qué lindo! O sea, obviamente no me iba a decir nada, pero fue como que. ¡Ay! Y dije, bueno, vamos a jugarlo. Pero ya después de que. ¡Ay! Está bien feo. Sí. Mire, Le de voy hecho, a pasar con este los podcast a tu mamá, güey. No, amigo, no. no lo hagas, Sirius, no lo Jamás hagas. me van a volver a ver si haces eso. No, es puro pedo. Adiós. Puro pedo. De hecho, parte de este podcast, y digo, para la gente que vaya llegando, lo que quiero que entiendan es que no vemos no vemos lo retro ni la nostalgia con lentes rosados. A veces las cosas no estaban tan chidas como la gente cree. La gente creo que añora demasiado la situación del NES, del Atari, estaba bien chido, vato, de aquella Sí. época. Güey, ¿no te acuerdas cuando había juegos incompletos, juegos que no funcionaban y que eran basura? Literalmente, Shovelware, que fue una situación que vimos en 2006 con el Wii. Ajá. Que el Wii como consola no estaba mal, pero había cada juego No, basura que sí. sacaban. Sí. O sea, y esa situación que creo que David Crane de Activision tenía mucha razón en este tipo de cosas. Y bueno, por si fuera poco, las compañías estaban jugando sucio porque contrataban a diseñadores de otros estudios para aprender cómo habían hecho los juegos de la competencia. Incluso, ¿saben quién hizo esto? ¿Quién? Nintendo. Atari. Atari otra vez. O sea, se redimió. Atari Ey. era el bus. Bueno, Bueno, no redimirse, esa pero compañía sí, estaba así de que no, pues tengo mucho odio, tengo que sacarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, incluso el punto en que Atari, alguna vez que fue líder del mercado, contrató a ex ingenieros de Mattel y lo que ocasionó una demanda de espionaje empresarial. Esto era una parte de demostrar la crisis que había de que todo el mundo podía hacer su juego, porque en el verano del 82 solo había 17 compañías que desarrollaban juegos como Third Party y en el 83 había hasta 100 casas de producción. Ah, la madre. Ahora sí como con el Wattpad, ¿no, Sirius? De que todo el mundo puede escribir ya su fanfic. todo el mundo y de calidad. Bueno, para el que no lo sepa, así surgió básicamente los libros de Stephanie Meyer. No es cierto, no de Stephanie Meyer. No, de 50 Shades of Sí, Grey. los de 50 Shades of Grey, sí. Ya. Porque, digo, no estoy tan alejado. Pero sí, empezaron como un fanfic de los libros de Stephanie Meyer. Ah. De los libros de Crepúsculo Sí, claro. y demás, ¿no? Entonces, sí. Y a veces funciona, o sea, a veces funciona ese tipo de cosas, digo, como hay que entender las dos perspectivas, ¿no? A veces te funciona y chingón, pero la mayor parte de las veces es un horrendo desastre feo. Porque el hecho de que pueda haber más producción no quiere decir necesariamente que haya mejor calidad. Exactamente. Así es, y de hecho, para defender un poco 50 Shades of Grey, solamente me gustaría decirles que no lo vean como una película seria. Es más, ni siquiera lo vean como una obra de arte, que a final de cuentas es un escrito llevado a la pantalla grande. Véanlo como una comedia. Al chile está más estructurado un caso de la Virgen de Guadalupe, La Rosa, no sé cómo se La llama, o Rosa de como dice el Guadalupe. dicho, que la película. En serio, se van a divertir si ven esas películas, no tienen sentido. Ok. Ya sé que se viene la tarde. En fin. Sí, no, definitivamente de Netflix, aviéntatela y es un maratón de comedia. O sea, Ahorita me pongo mi antifaz. es un vato que tiene. Lo interesante es que le vas a experimentar con el antifaz y leyéndole y viendo la película, ¿no? Va a estar interesante. Mientras escucho tu voz en el podcast. Espérame. Ay, Dios, ya. Ay. Te pegas con el DVD, ¿no? La caja. Les voy a contar una vez a una amiga, no es cierto, a una chava con la que salía, no voy a decir quién, Alex la conoce. No, ok. Odiaba esa saga y luego le regalaron los libros y los amó. Ah. Y luego decía, no, pero es que no quiero que la gente se entere que me gusta. Y le regalé enfrente de varias personas
La primera película. Pone felicidades y lo abrió y venía la película. Ay, Y yo así de... Pato, qué bueno, de odio. ¿Mande? qué bueno que fue la película. Yo pensé que le ibas a dar el antifaz. Dije, Dios mío. Creo que faltó eso. No lo aceptó. O sea, el antifaz que tengo aquí es ese. Ajá. Ok. Bueno, después de esa memoria sad de cómo me frenzonaron el antifaz, podemos seguir con el podcast. Muy bien. Pues saludos a esta chica y bueno, te perdiste un buen antifaz. Ahora se lo pone serios. Bueno, en este intento se perdió un buen antifaz, digo, menos que diga, ok, pues digo, me lo quedo, pero no lo uso. Ok. En este intento de aquí hay dinero y déjame copio la tarea, no estuvo limitado a los videojuegos por sí solos, porque otras compañías, me refiero a los videojuegos como cartuchos, ya que otras compañías buscaron emular el éxito de Atari y lanzaron sus propias consolas. Nuevamente regresamos al presente. Hoy en día tenemos la PC, la Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android y pues iPhone, ¿no? iOS. Esas son las únicas plataformas, bueno, únicas en el sentido de que son las plataformas en las que te molestas en sacar juegos. Ujú. Bueno, como referencia, en aquella época había hasta 21 consolas entre el 76 y el 82. A ver. Sí, o sea, era como que quiero una consola, ¿no? Pues escójale, caballero, ahí las que están apiladas. Y bueno, la mayoría de ellas contaba con juegos básicos y eran temáticas de cartas, deportes y carreras. O sea, eran jueguitos. Es más, no sé si se acuerdan de esos juegos así como tipo Game Boy que vendían los puesteros a 25 pesos. Creo que estaban más elaborados. Damn. Y tenías una consola dedicada para esto. De ellos, solamente destacan el Intellivision de Mattel, que implementó un sistema en línea. Sí me escucharon bien, no me equivoqué. En Un línea. sistema en línea Hola, que bestia. se llama Play Cable, En los 80s. que permitía el uso... A la Así es, madre. años Hola. 80. Permitía el uso de ondas de radio y permitía la descarga de juegos nuevos, pero se descontinuó en el 83 por los costos y la baja tasa de suscripciones, pero se podía. Ujú. Muy bien. ¿Quién lo diría? Entonces también destacó el ColecoVision, el que le usaba Rafa para ponerle de que un gato y le escribía la tecla ahí, y el Atari 5200. ¿Por qué Atari sacó dos consolas diferentes? Porque esta no era consola, era una computadora casera, y ese es un tema que va a cobrar más importancia más adelante. Otro aspecto que tenían en común estas consolas competidoras era de que todas tenían la intención de lograr una experiencia cercana a los arcades en las salas de juego, porque juegos como Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong y Asteroid obviamente tenían una mejor jugabilidad. Creo que muchos nos recordamos, ¿no? De cuando veías el Street Fighter, yéndonos a nuestra época, que ves el Street Fighter en la máquina y obviamente no era lo mismo que en el Super Nintendo. Era como Sí, claro. que querías esa fidelidad. Sin embargo, a mediados del 82 surgió una nueva amenaza para las consolas. Esta se llamó la Commodore 64. Es una consola de uso personal de 8 bits, similar a las PCs que existen actualmente, y tenía un precio inicial algo caro para la época de $595. Logró gran aceptación en el público porque, entre muchas otras funciones, sintetiza sonidos y puedes hacer música electrónica en ella. Incluso ahorita si se dan un chapuzón ahí en YouTube, hay gente que todavía las usa para programar beats de ¿Eso house y existe en música electrónica. serio? Sí, la música con Commodore 64. Voy a buscarlo. De hecho, deberías compartir en la semana eso, por favor, en historias de consolas, porque no tenía idea de que esto era algo. Es una consola, pero es una computadora que funcionaba con cintas. Ok. Literalmente le ponías una cinta, un tape, y se la ponías y podías correr programas a partir de ello. Entonces en pistas de 48 kilobits, creo que la selfie que te tomas ahorita te pesa como 6 u 8 veces más que eso. No mames. Podías hacer una canción completa porque era un loop. Ujú. Y sí, como dice Sirius, más adelante ahí en Facebook les ponemos lo que es un track de Commodore 64 que tiene unas canciones muy muy buenas, y de hecho mientras estaba escribiendo esto estaba checando un juego que se llama The Last Ninja y tiene un soundtrack bien fregón. Sí, por favor. La música de los videojuegos es vital, igual. Estaría bien cool que después abordaras el tema. Sí. Excelente. Lo vamos a tomar en cuenta en la caja de sugerencias de la máquina de Chinga escribir tu madre. invisible. No te creas. No te creas, no te creas, no te creas. Sirius dejó Discord. En fin. Sirius se abandonó Discord. Se borra, Es que eso se merece Sirius Se por- borra mi foto, Eso se güey. merece sé. Sirius. Ajá. Eso se merece Sirius porque a veces me spoilea cosas más adelante. Ah, Por eso- perdón, por perdón. eso- Deberías de pasarme yo me la pasarme el cobro. guión Es antes para es que leerlo. Sirius, vive en el siglo XXII, amigo. Por eso. No, quiere que le pase guión, pero luego se pierden la sorpresa de Activision. No puedo Ah, permitir bueno, eso. sí, tienes razón, tienes razón.
Bueno, está bien. Lo siento, perdón. Ya. No se Ya preocupe, habló perdón. me cayó un mes. del último programa que vas a tener aquí. Seguro. De hecho, pasa por tu finiquito el martes. En fin, ¿A ustedes le el pagan? éxito de la Commodore 64 se catapultó cuando la compañía decidió recortar el precio a $300. Esto tuvo repercusiones inmediatas en la industria. Dan Gottman, que era el fundador de la revista Video Games Player, dijo en una entrevista que hizo años después una cita muy importante: la gente se preguntaba por qué debería comprar un sistema de videojuegos cuando puede comprarse una computadora que también puede correr juegos y puede hacer mucho más. Ujú. Entonces, para aquella época, los desarrolladores y fabricantes se olvidaron por completo del Atari, del Intellivision y hasta del Cibo brasileño ese que vendían en los EMSAs. Por eso comenzó una brutal guerra de precios para ver quién vendía la computadora más barata y con mejor oferta, lo que se reflejó en menos cifras de ganancias para todos los involucrados. Esto es parte de lo económico, es como que tipo, ahora es quién vende más barato y eso se refleja sobre todo en los videojuegos ya estaban perdiendo su valor de manera muy estrepitosa. Hay una frase en la bueno, es una reflexión de mercadotecnia muy valiosa que puedo rescatar ahorita. Y es un dicho que voy a parafraseo, dice lo siguiente: si tú estás pensando cómo vender más barato en vez de cómo vender mejor lo que ya tienes, estás perdiendo como industria. Sí, claro. Y es porque quiere decir que estás haciendo tan malos productos o estás vendiendo de una manera tan pobremente estructurada en términos de mercadotecnia que tienes que competir precisamente por lo que acabas de decir, por quién vende más barato. Y eso es la condena de toda industria. Así es, muy buen apunte de Sirius, porque justamente este fue el inicio del fin de las consolas en los años 80, porque el lanzamiento de demasiados videojuegos en el 82 terminó por saturar el mercado. Tal como indicó el fundador de Activision, había cajas llenas de videojuegos a precio de remate, porque no había simplemente espacio en las tiendas para estos juegos y consolas que llegaban, y al estilo los fidget spinners ya estaban ahí llenando cajas, ¿no? Pero mínimo los fidget te cabían en un bolsillo, esas madres eran una cajota de marca Diablo. Bueno, las tiendas buscaron regresar el exceso de producto a sus editores, pero no tenían nuevos juegos o efectivo para reembolsar esos envíos. Es como que, ¿sabes qué, compadre? Tu juego de, no sé, la adaptación a Atari de Ventaneando no me está funcionando, güey. Entonces quiero que me des un juego nuevo. Vato, no tengo feria ni juegos. Es que imagínate a Pedrito Sola Oye, bailando en 8 bits, güey. No, es que sí estaba pensando en Pedrito Sola ahí con... No, pero me adelanté porque no había logros en ese entonces. Pero imagínate, logro desbloqueado en Atari. Sí, de que güey. mayonesa Helms, digo... No, McCormick, digo, Helmet. Digo Hellmans, pero así con Ándale. sonido de 8 bits y procesado por la Commodore 64. Qué bonito, güey. Bueno, muchas de esas casas desarrolladoras ya no tenían liquidez para este rollo, de que, por ejemplo, ahorita te dicen, ¿sabes qué? No se me vendió ese producto, ¿qué otra cosa tienes para vender? Y había que hacer reembolsos. Como ya no había fondos para esto, las casas desarrolladoras empezaron a cerrar sus puertas una a una y las tiendas estaban buscando una manera de deshacerse de tanto producto. Ya de plano es como que, ¿sabes qué, güey? Llévate el pinol y te llevas un juego de Atari. O sea, no, llévate todo el Atari. El pinol. Y bueno, sin embargo, David Crane de Activision, volvemos con él, quien denunció la saturación de videojuegos de mala calidad, tomó la estrategia que muchos competidores no pudieron seguir, ya que la compañía y sus desarrolladores se encargaron por completo de enfocarse en computadoras personales y durante los siguientes años se olvidaron de producir cartuchos para consolas. Por eso aplicaron el viejo dicho de aquí se partió una taza, se quedan con sus fregadas consolas, nosotros nos vamos a las compus. Sí, ese dicho lo decía mi abuelito, güey. Tal cual era. Sí, y Crane, ¿no? ¿Qué? No, es que me dio risa. Sí, güey. Ajá. Sí, o sea, me mandó yo el pensé que carajo, güey. tu abuelito estaba en Activision y no me dijiste. No nos dices. Ya sé, oye, Ajá. lo pude haber entrevistado, Ya pero bueno. tendría sentido porque tenía Sirius el juego de No. E.T. Ah, ¿ya vieron? Lo de E.T. se va a poner ok. bueno, pero ya estamos Uy, por uy, llegar uy, a esta uy. parte. Yo quiero hablar de eso. Para Atari, el colapso de la industria del videojuego fue uno de los impactos más devastadores de su historia. ¿Se acuerdan cuando dijimos que tuvieron ventas espectaculares en el 82, que eran rockstars que generaban un montonal de lana? Ujú. Pues resulta que eso se debió en su mayoría a que los juegos sí vendían, pero la calidad era muy mala y esto amerita un espacio Ajá. por sí solo.
En el caso de Pac-Man, el juego creado por Toru Iwatani y publicado por Namco en Japón con el hardware de Atari, se trató de una de las peores adaptaciones del arcade a consolas caseras, ya que si bien Atari tenía la licencia para adaptarlo a su plataforma, no tenía idea de cómo hacerlo, a pesar de que Namco pues tenía una idea de que, vato, no es difícil, o sea, nada más mueves un fantasmita, se come puntitos, perdón, un monito lo persiguen fantasmas, come puntitos, güey, no es difícil, nada más replícalo. Y Atari dijo, ajá, está bien. Y no tenía cómo hacerlo. Bueno, entonces, como Atari no sabía cómo administrarse, le dejaron la chamba a Todd Fire. Era un ingeniero de Atari y tuvo que trabajar de cero, porque no le llegó ningún tipo de documentación del arcade y tuvo que descubrir cómo funcionaba el juego, porque invertía 80 horas a la semana durante 6 meses para jugarlo. O sea, para descubrir qué fregados era Pac-Man, el vato le trajeron una máquina y se puso de que, ok, pues así jala este rollo, porque estaba literalmente armándolo de cero. Tenía que ser Pac-Man otra vez, no era una adaptación. Qué feo. Al final, así es. Al final Todd pues descubrió que el Atari 2600 no tenía ni de lejos la capacidad de asemejar el juego original de consola. Les pongo un ejemplo. Es como si te pidieran llevar la rocola de tu vecino tóxico en un bocho. Primero se va a arrastrar la panza del carro antes de que la cosa llegue a San Berna. ¿Sí? Sí. Jamás me pases el guión, güey. Nunca me lo pases, por favor. Nunca. Estos son oro, güey. Ok. Bocinas en bocho. Entonces es como que le trepas la máquina, güey, el bocho ya no arranca. Entonces como que el ingeniero Todd Fry. Digo, Todd ¿Sí? Frank. ¿Cómo se llama ese güey? Todd Fry. Ese güey. O sea, el vato de que en lugar de que contratar una camioneta de redilas o una cosa así, el vato de que no, hombre, llévatela en el bocho, güey. Sí se puede. Sí se arma. Vato. Sí se arma. No se va a armar, güey. O sea, el abuelito de Siri dijo que sí se puede. Trabajó en Atari. Sí se puede. ¿A huevo? Güey, mira, va a pasar dos cosas. O sea, arrastra la panza del carro, te para tránsito. El punto es que no va a llegar, güey. No va a llegar. Y así pasó con la industria. No llegó. Sí. Así es. Bueno, cuando el juego... Ese es el problema, que sí llegó. Pero cuando salió a la venta en el marzo del 82, el resultado fue todo un desastre. Porque aunque inicialmente se desplazaron un total de 7 millones de unidades, las que se vendieron, el juego fue vapuleado por la crítica. Porque ni tenía la música, ni los colores o la jugabilidad de Pac-Man. Y no se parecía a nada. Era una cosa, un híbrido medio raro. Por eso muchos con... Rackman. Ok. Bueno. Ahora me pescaste tú en curva. Muchas gracias, Alex. No, está mal. Es que la voz, güey, tiene que acomodarla de cierto modo. Entonces tú cagas de risa, güey, y regresa a su estado natural, güey. Así es. Bueno, y por eso muchos consumidores fueron a exigir su dinero de vuelta. El reembolso es de que, ¿sabes qué? Esta madre no me funciona, esta madre no sirve y quiero mi dinero. Entonces, para el verano de ese año, Atari tenía una bodega con 5 millones de copias, entre reembolsos y aquellos que se quedaron sin vender. No mames. De los 7 que desplazó, le regresaron una porción tal, y hubo unos que ya de plano no se vendían. ¿Por qué? Porque el amiguito le decía, güey, mi papá me regaló el Pac-Man de cumpleaños, está de la chingada, no lo pidas, güey. Ah, bueno. Y Atari empezó como que a minar lo que fue lo que es la confianza del público, la empezó a perder. Qué feo. Así es. Por ambicioso. Así es. Ay, me ganaste la palabra. Porque la ambición de Atari, liderada por el baboso Raymond Cassar, el que corrió los de Activision, no tenía límites. Él explotó. Así es. Continúa siendo ahora tu jefe es Raymond. Haz de cuenta. Explotó Cassar explotó las licencias que compró. Y una muy conocida por muchos, porque como bien dijeron, es la de E.T. el extraterrestre. Sí. Ay, me pegué, perdón. Ah. No, oye, eso se escuchó horriblemente 50 sombras de Grey. ¿Estás bien? Es que me estaba acomodando porque iba a dar mi opinión, me estaba sacando el micrófono. Güey, es que es impresionante cómo una empresa que estaba en los cielos en menos de 10 años se fue a la mierda, güey. Pues sí, pues por Gacho. cochinos avariciosos, ¿Sí? No. Sí, güey, qué feo. Pues que en muchas entrevistas y en muchos documentos que logré localizar ahí de revistas viejas ahí que están recuperadas en ciertos archivos, a Raymond Cassar lo que le echaba mucho la culpa es que, vato, te has sentado a jugar a ver cómo jala esto. ¿Sabes por qué la gente viene a jugar? No, nada más dame dinero. O sea, esa era
la visión de este vato, dame dinero, pero no sé por qué. Ni cómo. Sí, mi ex jefe. Bueno, Sí, totalmente. De nuevo, por el eso lo examen. relacioné completamente con esa historia. Es horrible, güey. La gente que no le pone Muy ni un bien. tantito de corazón o a entender lo que está vendiendo al chile, no, güey, no la arma. o más bien, la va a armar, pero 6 meses. Bueno, pues sí. Sí. Sí, sí. Y esos 6 meses a veces te van a salir costando por años y años. Sí, completamente. Bueno, vamos a lo que es esta historia de E.T., porque por sí sola es una historia buenísima de contar. Debido al éxito de la película en junio del 82, los directivos de Atari firmaron un trato de $20 millones con Steven Spielberg para desarrollar títulos basados en la película, lo que era una cifra completamente descabellada para aquella época. El desarrollo del juego cayó en manos del desarrollador Howard Scott Warshaw, quien trabajaba en Atari, y a quien se le dijo que el juego debía estar completo para el 1 de septiembre a fin de cumplir con un calendario de producción para la temporada de Navidad. Warshaw obtuvo muchos incentivos como un bono de $200,000, la máquina de coca y también una... Resulta que no la habían tirado, simplemente la tenían guardada por mamones. No, pues qué bueno que no la tiraron. Mejor denmela. Sí. Todavía existe, les puedo decir por ahí. Bueno. ahorita vengo. Chile. Es como que, mira Howard, nada más cámbiale el jarabe ahí de la coca, güey. Qué asco, Y güey. espanta las arañas. Que la coquita. No, Picosita. Y pues te va a salir bien chida. Coquita con grumos. Y Sí, sí. un Slurpee, ¿no? Y pues, ya es un Slurpee ya de Qué plano. asco. Y a Howard pues también le dieron la oportunidad de platicar con Spielberg sobre el proyecto, en el que se iban a implementar elementos de la narrativa de la película sobre cómo ayudar a E.T. a conseguir las partes del teléfono para llamar a casa y volver pues, con los suyos. Sin embargo, la historia de Pac-Man se repitió y los sueños de este ingeniero se toparon con la pared de trabajar con un equipo obsoleto y muy lejos de los requisitos para crear un juego de este nivel. Cuando los ejecutivos de Atari le presentaron los avances de Spielberg, el director como que se quedó un poquito de... ok, bueno, no me enojo porque ya me dieron 20 millones, pero nada más les dijo, no lo podían hacer como Pac-Man. O sea, el vato pelándosela haciendo un juegazo, güey, de quién sabe... como el vato quería hacer este tipo de cosas, porque les comento, es una historia por sí sola, yo creo que ni en el PlayStation 2 hubiera podido el vato. O sea, el vato tenía, ahora sí como la historia de Perseo, voló demasiado cerca del sol. Sí, Ícaro. claro, O sea, sí, claro. Ícaro, gracias. Se usó mucho esa... Por algo el escritor eres tú. Y yo solamente me dedico a los chistes de rocolos en bochos. Por favor, pon eso en tu tarjeta de presentación, güey. Pero están bien chidos tus chistes de bochos. Gracias. Perdón. Aprovechemos aprovechamos el break de risas de Sirius para meter algún producto. Total, este podcast, este episodio está diseñado en torno a toda la comercialización de los años 80. Yo creo que se alcanza a meter un ad de 6 segundos. Oye, pero entonces, o sea, el Spielberg quería que... Oye, está muy bonito, pero como que le falta más Pac-Man, ¿no? A mi marcianito, ¿no? Sí, le falta más Pac-Man al diseño. No, es como que el vato estaba viendo y es como que, güey, ¿qué estás Ajá. haciendo? O sea, tipo, mi rollo de mi película, vato, ¿cómo te diré? Spielberg, pues yo creo que con E.T. no estaba haciendo una película tipo de Stanley Kubrick. El vato es, güey, es un animal que llega aquí a la Tierra, güey, lo queremos su volver casa. a... Y pasan Sí, cosas claro. chistosas. Es como que, güey, no te la Ajá, peles, no güey, o sea, sobrepienses. no sobrepienses, exactamente. Sin embargo, el tiempo seguía corriendo y el juego no estaba completo, porque la finalización de todo el acuerdo de los términos el input creativo de Spielberg se cerró por completo en julio, y esto solamente le dio 6 meses al proyecto para finalizar, por lo que Atari simplemente aceleró el proceso de producción de que, ¿sabes qué? No cheques bugs, no lo vamos a mandar a playtesting, de que la gente lo pruebe y nos diga qué opina, porque eso sí se hacía antes. O sea, lo mandaron Especialmente pelón. a lo pelón, exactamente. Es como que, ¿sabes qué, güey? Es como estar, no sé, cocinando algo y ya ni lo pruebes, güey. Oye, pero esta leche trae grumos. Aviéntala, güey, trae proteína. Es jocoque, güey, ya. Qué feo. Por eso el desastre que fue, güey. Así es. ¿Y saben por qué? Porque Atari tenía la intención de volver a hacer lo de Pac-Man. Sí, güey, el chiste es vender este cotorreo. Ya si la gente nos lo regresa, ya es muy su pedo, o sea, pero ya vendimos esta Sí, claro. parte. Ya era la tirada. Bueno, la anticipación de E.T. fue muy alta para la época navideña, gracias a una estrategia comercial de Atari y el éxito de la misma película, que ese año pues rompió cifras de récord, ¿no? Entonces el New York Times incluso señaló un titular, bueno, más bien en un artículo de opinión, que los videojuegos basados en filmes exitosos podrían ser una fuente muy redituable para la industria.
Esa fue como que la predicción del New York Times. Pero bueno, ellos también sí. iban a decir que Ajá. iba a ganar Hillary Ah, ya. Clinton. Y Sí, de aquí de estamos. todos modos, en ese entonces, pues todavía no se habían hecho, ¿no? Ahorita ya tenemos eso de que, pues, incluso hasta estas fechas hay juegos de películas, pero en los 80 era nuevo, ¿no? Entonces era como que una predicción, pues, basándose más en cómo les iba en Hollywood, ¿no? Cómo iban con estas películas. Sí. Así es, no tenían como que mucho donde basar esta predicción, pero pues No, más o menos. pero fíjate que tiene mucho sentido, por ejemplo, lo que dice Alex, porque creo que más que nada, o sea, en los 80s está este boom, por ejemplo, ya venían del boom del 77 de Star Wars. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Star Wars hizo todo lo de los juguetes, ¿qué pasa? Es que lo pienso de esta manera. Creo que a cabeza del empresario pensó en, si Star Wars y todas estas licencias hicieron un montón de juguetes como palabra, juguetes, con la mercancía y demás, hicieron un montón de dinero, pues los videojuegos igual, pues al cabo también son juguetes, ¿no? Entonces relacionaban un producto como si fueran juguetes sin despegarlo realmente de que sí es un medio de entretenimiento, pero como tal no es un juguete. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la predicción estaba basada en eso, en cómo le iban las películas a nivel comercial con sus mercancías y dijeron, pues esto como es una mercancía del mismo estilo, pues debe ir con madre. Y pues la verdad es que no. Claro, porque ya para esos años ya sabíamos lo mucho que vendían los juguetes de Star Wars, como dices tú, lo que era Mattel, lo que era en aquel entonces Parker Brothers, sabían que tenían un negocio millonario entre manos. Entonces yo creo que también por eso Atari mismo dijo, tengo a E.T., la gente va a ver la cara de Elliot y de E.T. y la gente se me va a venir a lo estúpido a comprar el juego. Exacto. Bueno, el chiste de el origen de este problema es que la demanda subió a niveles insospechados. Atari de la noche a la mañana cambió un modelo de distribución que ya tenía definido con las tiendas y entabló nuevos tratos comerciales para algunas cadenas. Por eso no todos pudieron vender el juego. Ahí te encargo, por ejemplo, que si llegaba a un Walmart, llegaba a tal, Soriana, por ejemplo, no le llegaba. No le llegaba a una tiendita un poquito más pequeña y dijeron, hombre, todo el dinero que me perdí. Pero ahorita van a ver que eso no fue tan malo. Entre diciembre del 82 y enero del 83, el juego desplazó 1.5 millones de unidades. Sin embargo, según reportes de ventas y revistas de aquel entonces, entre 2.5 y 3.5 millones de cartuchos se quedaron sin vender, ya que empezó a circular esto de que el juego simplemente no funcionaba, que E.T. se caía, los niños lloraban, como dice este Alex. Y por ejemplo, en palabras de un distribuidor que declaró también en una entrevista, muchas abuelas compraron el juego porque sus nietos se los pedían, ya sea por recomendación o porque simplemente era lo que les querían llevar. O simplemente la gente no quería E.T. ¿Saben qué preferían? ¿Qué? Pitfall de Activision. Activision de nuevo a dar en la madre. Sas en toda la boca. Sas en toda la Exacto. boca, así es. Así es, o sea, los que ya sabían de juegos es... si voy a regalar un juego esta Navidad, no voy a regalar E.T. Mejor voy a llevar el Pitfall. Y entonces por eso se fue al carajo todo esto. Bueno, como les comentaba, E.T. era un juego incompleto, con pobre jugabilidad. Y también esta pobre aceptación que tuvo por parte del público impulsó una campaña de abaratar el costo del juego para mejorar las ventas, pero esto no logró revertir la situación. De acuerdo a un informe que realizó el jefe de Alex, Yo Ray pensé Kassab, que yo, ¿what? indicó que entre... Sí. Pues sí. Ay, No, perdón, ya quedamos. arruiné el chiste. De acuerdo. Está bien desconocer a tus jefes. Por ejemplo, el mío cree que el coronavirus no existe. Sí. Chale. Gracias. Bueno, en un informe se indicó que entre 3.5 y 4 millones de cartuchos se quedaron sin vender y fueron devueltos a la compañía para conformar un inventario que no tendría ningún uso o capacidad de ser movilizado. O sea, esos 4 millones de cartuchos no los vas a poder vender porque ya nadie fue por ellos a las tiendas, ya te los regresaron, es producto muerto. Ujú. Aquí es donde va la situación de por qué E.T. es tan popular. Hay un rumor que aún no ha sido confirmado, pero que desde aquel entonces surgió y sugiere que en su momento existieron más copias de E.T. que Ataris. A la madre. Cabrón. Así es, esto es debido a que la compañía utilizó un marco de referencia al cruzar sus números de que ellos habían vendido 20 millones de consolas vendidas, pero no significan usuarios activos. Claro. O sea, tipo, si yo del 70 y tantos al 82 vendí 20 millones de consolas, no significa que todos las estén jugando hace rato. Claro, Entonces, ajá.
Esos de 3.5 y 4 millones de cartuchos es el informe oficial, pero nunca vamos a saber si en realidad existieron esos 20 millones de copias. La madre. Bueno, este fue uno de los golpes más severos que sufrió Atari y que marcó los puntos finales de la época dorada de los videojuegos, junto con ella el colapso de la industria en el 83. Para junio de ese año, la compañía había perdido el equivalente hoy a 924 millones de dólares y despidió a miles de trabajadores. Además de Pac-Man y E.T., había millones de copias y consolas sin vender que llenaban sus bodegas, por lo que se tomó una decisión controversial que muchas veces rondó la categoría de leyenda urbana. En septiembre del 83, Atari aterró el exceso de su inventario en un vertedero ubicado en Alamogordo, Nuevo México, durante una acción clandestina en la que se reportó el supuesto ocultamiento de millones de cartuchos. La grabación del documental Atari Game Over recibió un permiso especial para excavar el vertedero en abril de 2014 y estuvieron acompañados por James Heller, un antiguo ejecutivo de Atari, quien supervisó el proceso de enterramiento en su momento y clarificó que no fueron millones, sino apenas 728,000 cartuchos. Apenas, sí, poquito. Así es. No madre. Incluso, ¿saben quién estaba entre la gente? Howard Scott, el vato que hizo el juego. Y él ¿Quién? quiso ver. Él que hizo el juego de E.T., ahí estaba y quería ver cómo desenterraban a su creación. Imagina. Qué Ah, fuerte. sí, creo que sí lo vi. Sí. Hay un video en Wired, de la Ajá. página de Wired. Está muy bueno ese video porque es donde cubrieron todo este asunto hace 6 años. Y el Sí. vato, pues ahí. De hecho, por ejemplo, él se retiró como desarrollador. Ahora es psicoterapista, me imagino, para superar el mal trago que le dejó este correo. Sí, pues sí. Yo creo que sí fueron años de terapia, ¿no? Ya no podía ver la película de ti sin recordarlo, ¿no? Mira, le dieron $200,000 la máquina de coca. Yo digo que No, le ya fue muy con la máquina es suficiente para que ya eso quede en el pasado, ¿no? al chile. Por favor. Sí. Pero ahora sí, como decía Thanos, güey. O sea, no, como decía Gamora, ¿a qué costo? ¿A qué güey? costo? ¿A qué costo? O sea, tu nombre quedó manchado por una decisión, pues, mala, Ajá. ¿no? O sea, están los récords Guinness De hecho, también. en un documental de Netflix, ese mero. en el documental, el puntaje más alto, tío. Él habla él en una de las entrevistas y te dice que él se comportaba como esos rockstar. Decía, yo me sentía en la cima porque venía de desarrollar cosas muy chidas y de generar muchos ingresos, que cuando hablé con el Spielberg pues me sentí soñado y me dejé llevar. O sea, no sé si me hubiera arrepentido, pero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, tu nombre está en los anales de la historia, como uno de los creadores de los videojuegos más pirañas de todos, güey. O sea, es impresionante. Entonces, me imagino que obviamente una redención de él es sentarte a ver cómo desentierran lo que alguna vez se quedó enterrado de tu desmadre, ¿no? Es como, bueno, aquí estoy, vamos a ver dónde está mi mugrero, ¿no? De hecho, qué bueno que dices eso, Sirius. Y pues sí, pues ese podcast intentó reunir años, datos, figuras, todo ese rollo. Pero el documental de High Score de Netflix está muy bueno. Si quieren como que expandir un poco más de esta info, recomendadísimo. Bueno, Scott estuvo en esta acción y fue entrevistado. Y dijo, mi intención fue únicamente entretener a la gente al crear este juego. Todos estos años después, aún genera curiosidad y aquí está, reuniendo a personas que quieren verlo. Creo que parte es esto, ¿no? Como que tipo, yo le dediqué sangre, sudor, esfuerzo, algo que a lo mejor es un murero, pero la gente de alguna manera lo tiene como algo entrañable. Sí. Muy bien. Sí, De porque acuerdo. está toda la nostalgia, ¿no? Así es como que la nostalgia de una época, de lo que fue, de lo que sucedió. Y Ajá. al final de cuentas es una historia que se puede volver a repetir. Sí. De acuerdo a un reporte de The Associated Press, el evento atrajo a varios curiosos, al punto en que llegó una van para jugar E.T., ya que estaba conectada una televisión y un Atari y la gente se podía acercar a jugar el juego en plena excavación. Además, Oh. muchos otros se tomaron selfies con un muñeco de E.T. que fue colocado al interior de un carro de DeLorean. Se pasaron de lanza. Oye, ¿y este hombre, el desarrollador, la gente interactuaba con él o algo? ¿No hay reporte de Sí, eso? Porque... hay un video en el portal de Porque- Wired, ahí lo vamos a Ajá. colocar. Y el chavo ahí estaba. De hecho, estaba creo que también el de Ready Player One, el autor. Sí. Creo que sí, órale, o sea, sí estaba fue ese todo un vato. evento mediático. Sí, o sea, él...
Porque ya saben, la nostalgia vende, lo retro vende, los 80s vende y pues ya no digo más para no darme un balazo en el Por pie. supuesto, no, y por supuesto, yo creo que la gente que estaba ahí tenía este velo, como tú dices, ¿no? Los lentes rosados para ver las cosas y estaban encantados con este vato, ¿no? Me imagino yo. Sí, o sea, era como que, vato, hiciste un juego bien basura y como que, gracias, ¿no? Te amo, ¿no? O sea, De hecho, les voy a contar bien raro, hay como un pequeño paréntesis de yo cómo me enteré del mugrero que fue E.T., porque a mi hermano sí le tocó jugarlo, a mi papá también. Aquí lo teníamos, no sé dónde quedó, hace mucho, es una reliquia hace mucho. Y sí, no jalaba ese fregado juego. Hay un video de una banda que se llama Wintergreen, la canción se llama When I Wake Up, ahí lo vamos a vincular en el sitio de Facebook. Está muy padre, está muy chida la canción, pero tiene como trasfondo lo de E.T., que ellos desentierran el juego. Esto no era posible por cuestiones de que hubiera una capa de cemento y todo el cotorreo. Pero está muy Sí. chida la canción. Ok. Ahí se los vamos a poner. porfa. Bueno, retomando el final de Atari como líder e integrante de la segunda generación de consolas. Por si el entierro de sus consolas y videojuegos no era suficiente alegoría, se firmó en julio del 84, cuando Warner decidió vender la compañía a la firma Commodore, la de las computadoras, a fin de trabajar en la plataforma Atari ST. Esto fue un intento de abandonar para siempre las consolas de videojuegos y mirar e ir en dirección de las computadoras personales. Fue como, ¿sabes qué? Aquí está el futuro, ya voy a hacer una computadora mejor. Esto es madre, ya se acabó. Ya. No sabía eso. Sí, o sea, ya Atari, de hecho ahorita le pertenece a Namco. Oh. Sí, eso sí lo sabía. Pero oye, paradójico este pensamiento, porque, pues, los videojuegos se apoderaron de las computadoras también. Eso es. Pero en aquel entonces, Poderosos. ajá, había una separación como que muy, muy marcada, pero al final volvió a reconciliarse este aspecto. Órale. Los efectos del colapso se sintieron durante varios años, ya que en 1985 las ganancias del sector de videojuegos bajaron de $3.200 millones en 1982 a únicamente 100 millones en el 85. Esto se debió a que los arcades también perdieron popularidad y las personas ya no tenían tanto interés en depositar monedas y fichas en los centros de diversión. Pac-Man, Space Invaders, todo lo que mencionamos, ya era una cosa del pasado. La gente se olvidó completamente. Qué Sí. fuerte. O sea, nada, es que es bien, bueno, las creaciones son así. Es algo que tienes que entender como creador. Digo, obviamente no nada más aquí el factor que sucedió fue que fue una época como muy complicada y el hecho de tener tantos contenidos malos te hace pensar automáticamente que todo es malo, ¿no? Entonces desconoces todo lo demás, incluso lo que ya pasó y estuvo bueno. Pero como creador, es ser horrendo, ¿sabes? Es como... digo, es horrendo, pero pasa. Tienes que acostumbrarte a que ciertos temas son vigentes durante ciertos tiempos, Claro. ¿no? Te vas a poner... Y, por ejemplo, ahora, vamos a poner un ejemplo rapidito de ahora. Me da mucho la atención cómo incluso hay como momentums para ciertos videojuegos, ¿no? Antes era como... Siempre ha sido así. Pero ahora esos momentos están muy marcados y son muy raros y van directamente anclados a la sociedad. Estaba viendo un video hace rato de Among Us, que el videojuego salió en el 2016, o sea, tuvo éxito 4 años más tarde, ¿me explico? Sí. Entonces, es un mundo los videojuegos, o sea, hay un tiempo, y son tiempos que vuelven a resurgir, no sé, hace 2 años todo el mundo estaba jugando una versión de Pac-Man que salió para celulares, Sí. ¿me explico? O sea, son tiempos, simplemente, pero, o sea, imagínate, tú en ese momento que supiste que todo eso te dio grandes ganancias económicas, voltear a ver hacia atrás y decir, ya no tengo nada de Pac-Man, ya no tengo nada de esto, ya no tengo nada de Space Invaders, ¿qué voy a hacer ahora? Exactamente, esto se había acabado. Este pudo ser el punto final de las consolas y de la industria del entretenimiento digital en Estados Unidos. Y fue una abrupta conclusión a una industria que su impacto en la cultura popular ya había comenzado muy fuerte, como dices, y que ya solamente se iba a convertir en una tendencia más que sería recordada en la nostalgia. Como ahorita hablamos de New Kids on the Block y cositas así que siempre sacan cosas así como los horribles 80s, ¿no? Y cosas de que no manches, güey, yo hacía eso. En ese Sí, punto estaban sí. las consolas. Sin embargo, no todo era malo. A miles de kilómetros y en otro continente, el 15 de julio de 1983, una consola vio la luz. Esa tenía la intención de revitalizar el mercado que habían arruinado los americanos. Fue así como Hiroshi Yamauchi, presidente de la firma Nintendo, comenzó a planear la incursión de la compañía en los Estados Unidos con el Famicom. Y así Ay, Dios te termina bendiga. el segundo episodio. Oh, nice. Chills, Nice, chills, me dio literal escalofríos. chills. Sí, sí. Sí, a mí también, güey, a mí también. Chills, Dije, chills. es que fue el momento de
está esto a punto de morir, Ajá. pero morirá. Descúbralo en el Exactamente. siguiente capítulo de Historias de Ay, Consola. tocallito, ¿por qué los dejas así, tocallito? No, yo quiero saber ya. Bueno, Estás bueno. hablando como Pedrito Sola, güey. Es que así fue, o sea, es como que Hiroshi Yamauchi era de que estúpidos americanos arruinaron todo. De hecho, parte de la segunda parte de hablar de Nintendo abarca mucho esta cuestión de que Hiroshi Yamauchi sí hizo muchas cosas bien, Sí. otras no tan tan chidas. bien. Ujú. Pero bueno, eso ya será parte del segundo episodio. Caballeros, ¿qué les pareció esta historia de No, Atari? está pues muy padre. Pues sacas temas muy chidos y muchas cosas que no sabía. Entonces, no manches, está muy bueno. Muy padre, amigo. No tenía idea de lo de Activision. No, ajá. Ni idea. No. Ahorita me voy a poner a buscar más, la verdad. Ujú. Pero me llama mucho la atención, ¿no? O sea, son como esas historias en las que todos son exiliados y luego todos deciden unir fuerzas y lo logran. Digo, seguramente se volvieron a pelear esos güeyes, ¿no? Es casi seguro. Es seguro. Pero es que es impresionante. Los tiempos de crisis hacen... Los tiempos de crisis revelan la verdadera personalidad de la gente. Y las verdaderas capacidades creativas. O una de dos. O se vuelven muy creativas o hincan un pie. Cualquiera de las dos. O sea, se hincan y ahí se quedan. Y creo que algo que pasó con Activision fue precisamente eso, ¿no? O sea, haber sido... Toda esta serie de decisiones para Atari fue desastrosa, al grado de que Atari perdió la vigencia tan impresionante que tenía. Y creo que ese fue el momentum perfecto en el que entró, así como el cliffhanger que acabas de mencionar, porque pues hubo fuerza, llegó un momento muy fuerte después de esta cuestión, este rescate a las consolas, ¿no? O sea, sin esa acción seguramente no existiría este podcast de historias de consolas. Así es, por eso empecé con esta idea, ¿no? De que qué sería de nosotros, qué hubiera pasado con la cultura popular, qué hubiera sido de lo que hoy consumimos si Hiroshi Yamauchi hubiera dicho, ¿saben qué? No vamos a mover esto fuera de Japón, esto va a ser una novedad japonesa. Creo que sería como un punto ahí perdido en la historia de que, en Japón sacaron un Nintendo y un mono que se llama Mario y ya. Y o sea, ya. ¿Y qué onda? Pues hay que esperar al próximo capítulo. Ay, sí, va a estar muy bueno. Así es. Ya se En el viene lo que sabroso. esperamos menos máquinas de cocas, pero sí más historias de cómo ahí Nintendo pues logró hacer olas en Estados Unidos. Pues bueno, muchachos, ya que vimos esta historia de altibajos, esa historia que viene para la próxima semana, no sé si quieran mencionarle a las personas, a los que nos siguen con mucho cariño, dónde los pueden encontrar en redes sociales, dónde los pueden ver. Sí, claro. Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook como Mancos SA. Ahí estamos, pues ahí mostramos muchas publicaciones muy entretenidas, divertidas referente a la cuestión de los videojuegos, y también ahí posteamos nuestros anuncios sobre nuestros streams. Sí, por favor, acompáñenos. Tenemos memes de altísima calidad. De hecho, en algunos de los gameplays que estamos ahí teniendo, el señor anfitrión de historias de consolas nos acompaña. Oh, sí, no. Para que lo chequen, sobre todo en los del sábado. Overwatch. Me voy a chivear. Sí. Que por cierto eres una maquinota en Overwatch. Pero sí, por favor, para que podamos estar en esta comunidad creciente, naciente. Y yo creo que es algo muy bonito, ¿no? El hecho de poder sentarse a platicar de ese tipo de cosas en confianza con compas se disfruta bastante. Entonces, yo cierro nada más agradeciéndote muchísimo la segunda invitación, y le sigo deseando el cielo a este proyecto tan bonito y hecho con tanto cariño. Ay, muchas gracias, en serio, me va a hacer llorar aquí al host. Pero sí, pues se trata de eso, ¿no? No ver todo con color de rosa, entender cómo pasaron las cosas, más que nada ese es el objetivo de este podcast, y qué chido tener amigos que me acompañen a realizar sus impresiones y sobre todo que se ríen de mis chistes malos. No, hombre, pues gracias por invitarnos, Tocayito. Creo yo que al fin de cuentas, gracias, pues lo que haces se nota que lo haces con mucho cariño, ¿no? Y es un honor que nos invites. La neta, sí. Excelente, bueno, los esperamos la próxima semana en la que vamos a hablar de la continuación de esta gran historia. Y pues bueno, ahí nos veremos en Facebook, ahí con algunos recursos adicionales para aderezar la historia. Nos Nice. vemos. Bye.